Seguramente usted ha escuchado del gran negocio que es la industria de la falsificación de la moda, ¿verdad? Grandes países, la parte de Asia, si usted va al Gran Bazar en Estambul y esos lugares, en esos lugares tienen esos bolsos preciosos y esa ropa de marca que es hipercara y la tienen a precios razonables. Y la gente va a esos lugares a conseguir esas marcas de superlujo. Y entonces la señora sale muy contenta con un bolso que en la calle vale $8,000 o $10,000 y toda contenta porque acaba de pagar $50, ¿verdad? Pero para que sea útil ese bolso debe tener la marca bien grande, para que se vea. Entonces ahora todos andamos con algunas modas donde andamos haciendo propaganda a las empresas, ¿verdad? Con todas las marcas. ¿Y por qué las personas hacen o hacemos esto? ¿Por qué las personas hacemos esto? Oigo alguna respuesta, por lo menos alguna, para empezar. ¿Alguien? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué vamos a comprar una copia de una marca que es hipercara y nos la ponemos y le decimos a todo el mundo, yo ando esta marca? ¿Por qué? Aparentar. ¿Pero por qué aparentamos? ¿Por qué aparentamos? Por vanidad. ¿Para qué? Para encajar. Bueno, podríamos dar varias respuestas. Esas son exactamente las respuestas. Vivimos en un mundo de apariencias, de comparaciones. Hay presión social. Es un mundo que se marca por las imágenes, por las apariencias, de cuánto tienes, cuánto vales. Y entonces las personas tenemos esa presión, y no solamente en el mundo de la moda, en todos los otros campos, pero precisamente en este mundo de la moda, como digo, vivimos en un mundo de apariencias. Y por otro lado, los verdaderamente ricos, los que son ricos, ya se cansaron de que los pobres le quememos la moda, ¿verdad? Y entonces ya ellos no se ponen esas marcas. Ellos tienen una tendencia, seguro ustedes lo saben, que se llama all money, o también tiene otro nombre que se llama elegancia o lujo silencioso. Entonces esta gente que tiene plata, pero tiene plata de verdad, ya no usa estas marcas. Una ropa que no tiene logos, una ropa que de muy buena calidad aparentemente, colores pasteles, con colores que no destacan, y andan por ahí y nadie se daría cuenta que andan con una camisa que vale no sé cuánto. Y la ropa es hipercara y ahí sí que nadie llega. Pero se cansaron, y como les digo, es parte de la naturaleza humana. Vivir de apariencias es algo que no está ajeno al corazón de las personas. No está ajeno a usted y no está ajeno a mí. Vivimos en un mundo donde queremos aparentar lo que no somos. Buena gente, buenos ciudadanos, pareciera, buenos padres de familia, pero un día a otro la verdad sale, y cuando la verdad sale, la gente dice, ay, no parecía esa muchacha, no parecía ese señor. Y vemos, hermanos, que es la tendencia en los seres humanos. Hoy vamos a hablar de esa tendencia de aparentar, pero de aparentar la vida espiritual. Y precisamente, como acaba de salir en pantalla, el mensaje de hoy se llama Cuando las hojas no bastan, porque hay veces las hojas no alcanzan, las hojas no bastan. Y vamos a estar en el libro de Marcos, como si usted nos ha acompañado, sabe que estamos estudiando el Evangelio de Marcos desde hace mucho tiempo, y la semana pasada estuvimos en Marcos capítulo 11. Y estamos en Marcos capítulo 11, ya antes de empezar con la lectura, disculpen. Usted, que en el Marcos capítulo 11 Jesús acaba de hacer su entrada triunfal en Jerusalén, fue lo que vimos hace 8 días. Jesús acaba de llegar y cuando la gente espera que Jesús vaya al templo, que Jesús vaya a buscar el trono ahí en Jerusalén, Jesús se va más bien para el templo. Y ahí observó todo lo que estaba pasando. Marcos 11:11 dice, y entró Jesús en Jerusalén en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12.
Todo el mundo esperaba que él se fuera a sentar en el trono, que hiciera una revuelta, y él simplemente vio lo que estaba pasando, no le gustó y se fue a Betania, a aquella casa probablemente de Lázaro, Marta y María, donde él pasaba sus días. La Biblia dice que estaba anocheciendo y Jesús vio cosas que no le agradaron y no hizo nada, sino que se fue a este lugar. Y Lucas nos indica que ese día que Jesús vio todo esto, agrega algún detalle adicional, que es el que está en Lucas capítulo 19, versículos 41 y 44. Dice la Biblia que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú la conocieses, al menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto para tus ojos, perdón. Porque vendrán días sobre ti cuando los enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y de todas partes se estrecharán y derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, el Señor está diciendo: ustedes, señores en Jerusalén, ustedes, nación de Israel, no están entendiendo cuál es el tiempo de esta visitación, no están entendiendo quién soy yo que estoy de visita en esta ciudad. Jesús ha estado triste, ha estado llorando, había estado viendo lo que ha pasado. Y ahora ya estamos casi por entrar al pasaje de hoy, porque la mañana siguiente Jesús vuelve a Jerusalén con la clara intención de hacer algo, de mostrar su desaprobación con lo que estaba pasando en Jerusalén, sobre la forma en la que los líderes religiosos de Israel habían convertido la casa del Padre en una casa, en un mercado, en una cueva de ladrones. Y cuando está pasando esto, Marcos incluye un incidente que pareciera banal, que es que Jesús pasa por el camino y ve una higuera. Los invito a leer Marcos, va a aparecer en pantalla, capítulo 11, versículos 12 y 14. Y apareció en chiquitico, no sé, ¿verdad? Yo estaba viendo la pantalla de atrás y ahora ya no, ¿verdad? Dice Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14. Dice: al día siguiente, de todo esto que les he dicho, al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella no halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. No era tiempo de higos. Subraye, no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Aquí hay varias cosas que podemos detenernos. La primera es que Jesús tuvo hambre ese día. Yo no sé qué pasó y no quiero juzgar a Lázaro, a Marta y a María, pero no le dieron desayuno ese día. No sé qué pasó, se levantó y él venía con hambre, ¿verdad? No sabemos qué pasó en la casa de Betania, no sabemos si el día antes que había llegado Jesús con la comitiva, iban los apóstoles eran hombres de buen comer, acuérdense que eran gente del campo y tal vez no dejaron nada para el desayuno. Tal vez ese día era feriado, no era feriado, tal vez ese día, no sé, el súper de la esquina estaba cerrado, el señor que llevaba el pan se le varó el burro, no sé, algo pasó. La gata estaba echada, dicen por ahí, ¿verdad? Pero lo primero que vemos es esta dualidad de Jesús. Dios hecho hombre, a veces actuaba como Dios, a veces como hombre. Se cansaba, tenía hambre, sueño, también, como vemos ahora en este pasaje, vamos a ver, se disgustaba. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿qué importancia puede tener estos dos versículos ahí? Y si usted ve el pasaje en capítulo 11, versículo 20 al 26, también vuelve a hablar sobre la higuera y lo que está pasando ahí. ¿Para qué incluir este pasaje en dos ocasiones? Fue la intención de Marcos y del Señor a través de Marcos llamarnos la atención acerca de la naturaleza humana de Jesús, que como decía aquel comercial de algún chocolate, no soy yo cuando tengo hambre, ¿recuerdan? Porque Jesús se enojó ese día, maldijo la higuera. Y fue un ataque de cólera de Jesús, se enojó porque no encontró higos, fue eso. Ya vimos que el día antes venía afectado emocionalmente, ya vimos que ese día venía preparado para regañar a la gente del templo, y va a buscar higos y no encuentra.
y maldice la higuera. Este milagro es el último que Marcos recoge además de la resurrección. Y es un milagro diferente, porque todos los milagros que hemos visto hasta ahora han sido milagros donde Jesús ha bendecido a las personas. Han sido milagros que han sido para construir. Y ahora es un milagro donde seca una higuera y la maldice. Es algo diferente. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? ¿Qué propósito tiene este texto acá? Para los que nos acompañan en días más recientes, siempre hemos hablado de que todos los pasajes de la Escritura tienen tres aplicaciones. Una es la aplicación de contexto, donde podemos entender qué es lo que está pasando en la parte histórica, cultural, geográfica, qué es lo que está sucediendo en la naturaleza en ese día. Está la otra enseñanza, que es la enseñanza doctrinal, y es qué aprendemos o qué nos enseña este pasaje acerca de Dios, acerca de Israel, acerca de Jesús. Y la otra parte que siempre tenemos que llegar es, ¿y qué tiene eso que ver conmigo? ¿Qué es la enseñanza personal? ¿Cuál es la enseñanza devocional que tenemos? Y hoy entonces vamos a seguir esa línea de explicar un poco el contexto, de explicar un poco la doctrina y de explicar también un poco cuál es la aplicación personal. Y en primer lugar, vayamos al contexto para poder entender mejor este pasaje. La semana pasada estuvimos deteniéndonos en ver toda la historia de cuando Jesús entró en Jerusalén y estuvimos viendo cómo esta entrada triunfal de Jesús era un cumplimiento de las profecías. Y entonces vimos que estos acontecimientos que estamos viendo hoy suceden en los días muy cercanos a la Pascua. Habíamos visto en el libro de Juan, que Juan decía, 6 días antes de la Pascua estaba Jesús en Betania. Vimos que al día siguiente Jesús entra a Jerusalén, y acá acabamos de leer que el día siguiente Jesús está pasando para ir al templo y se encuentra con la higuera. Podemos decir entonces que era más o menos el martes de esa semana, lunes o martes, pero lo que sí sabemos es que era la semana de la Pascua, y la semana de la Pascua se celebra según el calendario judío. Ellos tienen unos meses que son meses lunares, que no corresponden exactamente a los meses nuestros, pero sí sabemos que la Pascua se celebra el día 15 del mes de Nisán. Y eso cae normalmente entre el 26 de marzo y el 25 de abril de cada año. Y esto es así, porque como es un calendario lunar, la Pascua se celebra el primer sábado después del 21 de marzo, donde haya luna llena. Entonces por eso ustedes ven acá que la Semana Santa un año cayó 30 de marzo, el año siguiente cayó 5 de abril, el año siguiente cayó el 11 de abril. ¿Se han fijado en eso? ¿Verdad? ¿Y por qué es? Pues se les ocurrió cambiarla. No es porque la Pascua está en relación con el calendario judío, y el calendario judío está en relación con un calendario de tipo lunar solar, que de alguna forma establece la Pascua el día 15 del mes de Nisán. Entonces, lo que sí sabemos, clarito, es que estos días son cercanos a la Pascua, y que los días cercanos a la Pascua, Israel está en la estación de la primavera. ¿Ok? Estamos en la primavera. La primavera es entre abril y mayo, y esto está pasando probablemente en los primeros días de abril. Entonces, esto es importante. Frank, ¿por qué me está hablando de esto? Es que es importante para que entendamos cómo funcionan las higueras. Y como les digo, en Palestina, la primavera es entre abril y mayo. Y cuando llega la primavera, estos días en los que Jesús está ahí, aparecen las primeras hojas de las higueras. Y junto con las primeras hojas de las higueras, aparecen unos pequeños frutos llamados brevas o tax en hebreo, que son unos pequeños higos, y como ustedes lo pueden ver por ahí, son diferentes, son más alargados, son más pequeños, son dulces y son comestibles. No se usan propiamente como para la cosecha, porque la cosecha es entre agosto y septiembre, pero se usan para que las personas de la casa se los puedan comer, para que el viajero se lo pueda comer. O sea, no es un tiempo de cosecha, la cosecha no está todavía, pero están las brevas, y si usted ocupa las brevas, entonces va y se las come. ¿Y qué es lo importante de aquí? Que primero aparecen las hojas y aparecen después las brevas. Y lo que sucede es que cuando aparecen las hojas y después las brevas, es un anuncio de que va a haber una buena cosecha cuando llegue el mes de agosto o septiembre. ¿Ya entendemos el pasaje? Ahora Jesús se enoja porque va y ve una planta de higo que está con un montón de hojas, y entonces lo que usted debe pensar es, ahí hay brevas.
Eso significa que iba a haber una buena cosecha, me puedo comer las brevas. Pero lo que sucede es que Jesús fue y no encontró brevas, no encontró los tags ahí, no los encontró. Y eso significaba para los agricultores de la época que cuando llegara el mes de la cosecha no iban a tener nada. La planta de higuera anunciaba que iba a ser una buena cosecha. Todo lo que usted veía externamente parecía que iba a ser una buena cosecha. Pero por eso es que la Biblia nos enseña, y Marcos nos dice ahí esa frase que nos deja pensando, ¿por qué Jesús fue ahí y se enojó porque no había higos? Si dice la Biblia que no era tiempo de higos. Bueno, por esto. Él iba buscando brevas, pero sabemos que no iba a encontrar fruto. No sabemos qué le había pasado a la higuera, no sabemos por qué no tenía brevas, no sabemos por qué tenía apariencia y por qué no tenía fruto, no sabemos si era un problema de raíz, no sabemos si era un problema de que le faltaba abono, no sabemos si se habían comido las hormigas o había un gusano, no sabemos. Lo que sí sabemos es que la apariencia externa de la planta era de que estaba viva, de que tenía buen fruto, pero nada de eso era cierto. Y como le digo, entendiendo esto, ya podemos entender mejor lo que está sucediendo. Y si solamente eso fuera la explicación de hoy, pues ya podríamos entender mejor el pasaje, ya podríamos decir, bueno, ya entendí por qué es que Jesús está diciendo esto. Pero si solo nos quedamos con el contexto, si solamente entendemos la parte histórica, cultural, la parte geográfica, la parte natural, la parte, que diría, botánica de las cosas, nos estaríamos perdiendo muchas enseñanzas. Y aquí lo que no cabe duda es que Jesús está usando este episodio para enseñarle a los discípulos. ¿Recuerdan ustedes que dice que lo oyeron sus discípulos? O sea, Jesús no fue ahí en vano. Él lo hizo para que lo oyeran sus discípulos. Tan es así que los discípulos después le preguntan en los versículos siguientes. Jesús lo que está usando es esta analogía de la vida diaria para poder enseñar una verdad como lo hacía siempre. Sabemos que Jesús usaba parábolas, que era tomar aspectos de la vida diaria de la gente para enseñar. Pero aquí lo está haciendo en vivo. Él está pasando, está viendo el árbol y le dice algunas cosas, la maldice, para enseñarles una verdad más importante, una verdad más profunda, que tenía más que ver con el pueblo de Israel y lo que estaba pasando en esos días y lo que iba a pasar en los días siguientes. Y eso me lleva al segundo punto, que es el de la doctrina. Pero la doctrina, doctrinalmente Israel es comparado en la Biblia con una higuera. ¿Alguien sabía esto? De que la Biblia compara a Israel con una higuera. ¿Verdad que sí lo sabemos? Bueno, si no lo sabe, pues hoy es un buen día para que lo aprenda. La Biblia recurre a 3 plantas para hablar de la relación de Dios con Israel. ¿Alguien sabe cuáles son? Ya les dije una, la higuera, la otra, la vid, y la otra, el olivo. El olivo, la higuera y la vid. Cuando la Biblia te habla de la higuera, está representando a Israel como nación, los límites, el país, la nación de Israel. Cuando la Biblia empieza a hablar de la vid como Israel, está representando la vida espiritual de Israel. Y cuando la Biblia está hablando acerca del olivo en función de Israel, está hablando del pacto, de la unción, de la elección de ese pueblo por Dios para anunciar su mensaje. Entonces, siempre que usted vea en los profetas y en la Biblia que la Biblia habla de la higuera, de la vid y el olivo, probablemente haya una verdad espiritual detrás que está hablando acerca del pueblo de Israel. Y como les digo, la higuera representa simbólicamente a Israel y sobre todo su sistema político religioso. Entonces, ya con esto en mente, usted puede ver el orden intencional de Marcos cuando está escribiendo. Marcos nos ha dicho que Jesús llega a Jerusalén como un rey humilde que es rechazado. Ahora Jesús pasa y maldice la higuera, hablando acerca del sistema religioso de Israel. Inmediatamente Jesús pasa al templo para limpiar el templo de todas las cosas que habían ahí, y después la higuera aparece seca, juicio para Israel. Entonces, nada de esto que está puesto aquí es porque a Marcos se le ocurrió y porque no se le ocurrió a otro, sino que el Señor guió a Marcos para poner estas cosas y todos los otros evangelistas. Entonces, Marcos está uniendo ambos relatos deliberadamente. La higuera y la entrada de Jesús al templo tienen una unicidad de pensamiento. La higuera es una parábola viviente, como ya dijimos, y como les he dicho, la higuera es un símbolo de Israel. Tengo 2 o 3 pasajes
que hablan acerca de esto. La higuera, dice en el libro de Oseas, que como las uvas en el desierto hallé Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio dio a vuestros padres. Si vamos a Jeremías, que Jeremías está hablando lo que iba a pasar con Israel, dice, los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y secará la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Y si vamos a Joel, dice Joel, asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Y todos estos pasajes son profecías, son llamados acerca del pueblo de Israel. Entonces usted podría buscar por toda la Biblia y encontraría que siempre hay una conexión entre la higuera, el olivo y la vid con el pueblo de Israel. Por lo tanto, hermanos, entendiendo esto, la maldición de Jesús en la higuera, debemos entenderla como un símbolo, como una llamada, como una especificación de Jesús clara de que va a haber un juicio contra el pueblo de Israel. Jesús no está reaccionando simplemente contra el árbol que no dio fruto. Eso sería algo que no tiene sentido. Decía Charles Spurgeon, que me gusta mucho citar, ustedes saben, que si Jesús se enojó por eso, era como que usted se enojara con el perro de la casa y lo pateara porque no aprende inglés. Bueno, ni español, si aprendiera español ya sería buenísimo, ¿verdad? Algo que nada tiene que ver. No, pero Jesús está explicando esto. Entonces, hermanos, teniendo esto en mente de qué significa la higuera, veamos cómo Jesús también enseñó sobre una higuera, una parábola, que es el complemento perfecto de lo que estamos viendo acá. Creo que va a aparecer en pantalla Lucas capítulo 13, ahí está marcado. Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9, dice la Biblia así. ¿Me están siguiendo? ¿Verdad? Ok. Digo también esta parábola, Jesús. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, una mata de higos plantada en un lugar donde hay uvas, ¿ok? Y vino a buscar, ¿qué fue lo que vino a buscar? Fruto en ella. ¿Y qué pasó? No lo halló. Y dijo al viñador, al que trabajaba la viña, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¿Y qué le dice? Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Está robando tierra, o aire, diríamos nosotros, está robando oxígeno. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esa es la parábola que Jesús dijo. Y no sé si ustedes ven la conexión, no sé si ustedes la observan tan clara. Aquí hay un dueño de la viña y de la higuera, que ¿quién es? Dios el Señor, claramente. Y el Señor tiene una higuera para que le dé sombra, o tiene una higuera para otro propósito. ¿Para qué la tiene? Para que dé fruto. ¿Y qué hizo el Señor? Fue a buscar el fruto en la higuera y no lo halló. Claramente la higuera es Israel, un árbol privilegiado, diferente a los otros, escogido, como Dios que escogió a Abraham y hizo una nación de él. Cuidado, porque Dios le mandó profeta, le dio la palabra. Cuidado, atendido, chineado. Y dice la Biblia que el viñador que está ahí trabajando, ha trabajado en la tierra por 3 años. ¿Cuánto duró el ministerio terrenal de Jesús? Durante 3 años Jesús enseñó, durante 3 años hizo milagros, durante 3 años Jesús, ¿cómo se llama? Sanó enfermos, echó fuera demonios, le habló a la gente de Israel, pero no hubo resultados. Acaba de entrar a Jerusalén y unos cuantos le dicen, o un grupo le dice, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero ahí están los otros líderes de Israel diciendo, cállalos a estos que no saben lo que dicen. Entonces, por 3 años, el viñador ha acabado, ha abonado, ha cuidado la planta, ha enseñado a Jesús, ha hecho milagros, ha hecho señales, pero no hay fruto. Y cuando ya no hay fruto, igual que pasó en el Antiguo Testamento, que dice la Biblia, y ya no hubo más remedio, llegó el momento donde tenía que venir el juicio inminente de Dios. El viñador en esta parábola todavía hace un último ruego, déjame un año más, a ver si da fruto, a ver si no es necesario que la cortemos. Entonces, hermanos, con todo esto que yo les estoy enseñando, que estoy comentando, podemos ver el cuadro completo.
y entender de qué nos está hablando Marcos. Marcos nos está hablando de que Jesús ha llegado a hacer una visita, una inspección, una auditoría espiritual a Israel. En el capítulo 11, versículo 11, dice la Biblia que él llegó al templo y vio todo lo que había, hizo una inspección y no le gustó. Ahora inspecciona la higuera y no encuentra frutos, que es un símbolo de Israel. Y en las dos inspecciones Jesús encuentra lo mismo. ¿Qué encuentra? Una higuera que es solo hojas, pura apariencia y nada de fruto. ¿Qué encuentra? Un templo que, como vamos a ver ahorita, está lleno de actividad religiosa, todo lleno de actividad religiosa, pero sin frutos espirituales verdaderos. Y por eso Jesús le dice a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti, porque él sabía que venía el juicio. Entonces, este pasaje está aquí en la Biblia para que no solamente veamos la naturaleza de Jesús, sino que también entendamos que el Señor está hablando a Israel de que va a venir un juicio. Israel había sido escogido desde Génesis capítulo 2, si ustedes conocen bien la Biblia, a través de un hombre que es el origen de 3 naciones grandes en todo el mundo. Y entonces Abraham está ahí, Dios lo escoge y le dice que iba a ser una gran nación y que iba a ser luz del mundo, que Israel iba a llevar la luz del mundo a todos los lugares, que ellos iban a ser el medio que Dios iba a usar para la salvación de todos los paganos, de todos los idólatras. Pero Israel, en lugar de pensar en hacer su misión, en lugar de pensar en la comisión que le tocaba, su papel, su rol, empezó a envanecerse y a vivir en el mundo de la religión y decir: es que nosotros sí somos cargas, somos los escogidos de Dios, somos los descendientes de Abraham, somos los que la nación escogió. Ustedes que están ahí, los gentiles, ustedes son perros, decían ellos. ¿Recuerdan eso? Ellos tenían abundante follaje, un montón de hojas, pero no tenían fruto espiritual. Y por eso viene el juicio. ¿Saben ustedes cuándo se cumplió el juicio sobre Israel? Bueno, el juicio sobre Israel se cumplió en el año 70 después de Cristo. Si conoce la historia, sabrá que un casi emperador en ese momento y después emperador llamado Tito, general del ejército romano, llegó a Jerusalén y para tener este logro militar, para poder quedar bien, destruyó toda la ciudad de Jerusalén. Y no solamente destruyó la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo. Ese segundo templo que había sido construido por Herodes, un templo precioso que dice la gente que lo veían desde largo y que era un templo resplandeciente, que era el orgullo de los judíos en ese tiempo. El templo fue destruido, totalmente aniquilado, y la nación de Israel sufrió mucho, como vamos a ver ahorita. Si usted en algún momento ve ese arco que se llama el arco de Tito, eso está justo al lado del Coliseo en Roma, fue el arco que hicieron para poder celebrar esta victoria de Tito. Y la gente va ahí a tomarse la foto para saber que salió en el arco de Tito, ¿verdad? Bueno, no saben ni quién es, pero ahí está en el arco, ¿verdad? Y entonces, usted puede ver en el arco de Tito eso que está ahí, ese friso, esa escultura ahí, que narra cómo los judíos han sido sacados de Jerusalén, esclavizados, y cómo los instrumentos del templo han sido llevados. Ahí lo puede ver claramente. Es una demostración histórica de lo que sucedió realmente. Y eso pasó en el año 70. Y sabe, a partir del año 70 después de Cristo, Israel desapareció como nación. Nosotros somos Costa Rica, con ¿cuántos? 6 millones de personas, 5 millones, bueno, no sé cuántos, 5 millones de personas. Imagínese usted que de un pronto a otro ya no existamos como país. Ya no existe. La tierra de Costa Rica ya no está en los mapas, ya no existe. Y los ticos los echamos por todo el mundo. Unos fueron a dar a Polonia, hablando de los judíos, otros fueron a dar a Alemania, otros a Holanda, otros fueron a dar a Turquía, otros fueron a dar a Asia. Por todo el mundo fueron dispersados y la tierra de Israel fue repartida. Entonces, hermanos, desde el año 70 después de Cristo, casi 2000 años, hasta el 14 de mayo de 1948, cuando se dio el decreto que instauró a Israel como una nación, casi 2000 años, lo que se llama la diáspora. Israel fue secada desde sus raíces. La higuera fue secada desde sus raíces.
Y lo teníamos aquí dicho también. Dios en ese periodo, no estamos en este momento hablando de esta historia, pero ha hecho este paréntesis, y el pueblo de Dios de Israel ha sido dejado de lado momentáneamente para tratar con la iglesia. Pero el Señor no ha acabado su historia con la iglesia, con Israel, perdón. Dice la Biblia en capítulo 11 de Romanos, si me pasan, porque no quiero, hermanos, que ignoréis ese misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, para que no digamos como Israel, antes era Israel y ahora somos nosotros, la mamá de Tarzán, ¿verdad? Que ha acontecido a Israel en endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y después todo Israel será salvo. Lo que quiero decirles es que Dios no ha terminado de trabajar con Israel. En este momento trabaja con la iglesia. Pero increíblemente, hermanos, por esa promesa de Dios, por ese pacto que está ahí en Génesis 12 y 15, Israel sobrevivió como nación, sin tierra, pero mantuvo su lenguaje, sin tierra, sin estar unidos, pero mantuvieron su religión, sus costumbres, sus tradiciones, sin gobierno, pero mantuvieron toda su nacionalidad, dispersos por todo el mundo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no ha acabado con ellos. Si el pueblo de Israel ha sido puesto de lado momentáneamente en el plan de Dios, las cosas volverán a funcionar un día. Alguien decía por ahí, ¿quiere ver usted un milagro viviente caminando? Vea a un judío. Es imposible que él exista hoy si no fuera por la voluntad de Dios. Independientemente de que a usted le parezca o no lo que hace la nación de Israel ahorita, algunos a favor, otros en contra, lo que es Israel hoy, no sé si necesariamente es Israel del que está hablando la Biblia, pero lo cierto del caso es que la nación de Israel Dios la tiene. Y le guste a usted o no le guste, es la nación que Dios escogió. Entonces, hermanos, Israel está ahí. Vamos a la limpieza del templo. Vamos a ir, ahora sí, busquen su Biblia, Marcos capítulo 11, versículos 15 al 19. Dice la Biblia que después de que pasa esto, en el camino, ya después de que Jesús desayunó, no desayunó, tiene que haber desayunado de otra manera porque no habían higos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas y de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Vosotros la habéis hecho, ¿qué? Cueva de ladrones. Y huyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirando su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús, ¿qué dice? Salió de la ciudad. No nos vamos a detener demasiado en el texto porque es muy claro, pero tal vez es importante que recordemos un poco cómo estaba distribuido el templo. El templo, este templo que ellos tenían, tenía un gran patio que era el atrio de los gentiles. Después estaba el lugar donde estaban ya los judíos y el lugar santísimo donde entraban los sacerdotes. En ese gran patio, todos los que eran judíos impuros o eran no judíos, gentiles, que querían acercarse a conocer acerca del Dios vivo, podían estar ahí, podían llegar. Pero en los tiempos de Jesús, ese atrio de los gentiles, ese patio, ese lugar donde Israel podía hacer luz a las naciones, había sido convertido en un vulgar mercado. Y como había que dar un cordero, y en otros días había que dar una paloma, o en otros días había que dar una ofrenda, era el lugar específico donde ahí vendían todos los animales. Flavio Josefo, un historiador, dice, no que para esta fecha, pero que durante los días de Pascua, en algún momento se han sacrificado en esta semana 250,000 corderos. ¿Usted puede imaginarse 250,000 corderos? ¿Y a dónde los compraba la gente? ¿A dónde? Ahí. ¿Y sabe usted quiénes eran los dueños de los tramos del mercado? ¿Sabe? ¿No se le ocurre? ¿Ah? Alguien que me diga algo, que sepa de... ¿Ah? Los sacerdotes, los maestros de la ley. Entonces, ¿qué negocio, verdad? Yo le vendo el animal, se lo sacrifico y es capaz que se lo clono, ¿verdad? Y le hago algo ahí. Era un negociazo lo que tenían.
Entonces, hermanos, en los días de la fiesta de Pascua, eso era un desastre. Dice este Flavio Josefo que podían haber, hay veces entre 1 millón de personas en Jerusalén a 2 millones esos días. No me puedo imaginar. Bueno, aquí en San José, en Costa Rica, que tienen una actividad religiosa el 2 de febrero, 2 de agosto, están bien enterados, 2 de agosto. Y ahí va mucha gente, pero no creo que lleguen 2 millones de personas. Montones de personas. Entonces, no sé si usted está teniendo esto en mente. Ahí en el templo hay una multitud de personas haciendo sacrificios, comprando animales, haciendo ritos religiosos, citando la ley, purificándose, lavándose, citando el Corán, citando el Torá, ¿verdad? Pero su corazón estaba lejos del Señor. Estaba tan lejos del Señor que estaba el Mesías ahí y no lo reconocieron. Estaba tan lejos del Señor que estaba ahí y admiraban su doctrina, pero no creían que Él fuera el Mesías. Eran literalmente, como Jesús los llamó, sepulcros blanqueados. Tumbas hermosas por fuera, pero por dentro estaban llenos de inmundicia, hermanos. Todos aquellos rituales organizados perfectamente solo servían para esconder la falta de vida espiritual. Y esta gente eran los que habían clamado: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y 2 días después de esto, 3 días, estaban diciendo que crucifícale, crucifícale. La abundancia de las hojas, hermanos, les hacía pensar que tenían frutos. Somos hijos de Abraham nosotros, pero realmente carecían de él. Y qué triste, hermanos, engañarse espiritualmente. Y usted dice: qué tremendos estos judíos, ¿verdad? Qué bárbaros estos israelitas. Es que de verdad que Dios tenía que castigarlos a ellos, sin darnos cuenta que somos iguales también. Estaba pensando en esto y recordé la primera mención de la higuera en la Biblia. ¿Usted la recuerda? Recuerden que un principio para estudiar la Biblia es dónde está la primera mención. ¿Y alguien recuerda cuál es la primera mención de la higuera en la Biblia? No, antes. Claro, Génesis capítulo 3, versículo 7. Dice que después de que ellos cayeron, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron Adancito y Evita? Cosieron hojas ¿de qué? De higuera, y se hicieron delantales. ¿Para qué se hicieron los delantales? Pregunto. Para cubrir su desnudez. ¿Para qué se hicieron los delantales? Para que Dios no viera su pecado en ellos. ¿Qué son las hojas de higuera sino nuestras buenas obras para aparentar? ¿Ven la conexión? ¿Y por qué el Señor les dice: no, ¿cómo que higueras? Les quitó las higueras y ¿qué les hizo? ¿No oigo? El Señor les puso unas túnicas de animales, ¿verdad? Para lo cual tuvo que haber hecho un sacrificio. Matado a un animal para quitarle el cuero, ¿verdad? Y hacerles un traje de moda, ¿verdad? Animal print, ¿es como se llama la moda? Esa le puso. ¿Y cuál es el principio aquí? Que los hombres tendemos a poner para cubrir nuestro pecado, tendemos a ponernos hojas de higuera. Pero el Señor lo que dice es que para cubrir el pecado tiene que haber un derramamiento de sangre. Por eso dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y que dice que está lloviendo porque hasta las 3 de la tarde tengo tiempo de estar con ustedes aquí. No pueden salir. Entonces, hermanos, la abundancia de las hojas no había logrado evitar toda la maldad de estas personas. Y Dios los veía. Y la enseñanza es, recapitulo, por si se ha perdido, por si se distrajo, no se preocupe por la lluvia, ¿verdad? La lluvia es buena. La enseñanza es, oigan, el templo tenía actividad religiosa, muchas hojas, mucha apariencia, muchos sacrificios, muchas ceremonias, mucha apariencia espiritual, pero no había fruto delante de Dios. Hasta este momento he hablado de 2 cosas esta mañana. ¿Alguien recuerda cuáles son? La primera, el contexto, y la segunda, la doctrina. ¿Qué nos falta?
la aplicación devocional o personal. Ahí las imágenes, como les digo, cambian un poquito de la formato y no se ven como estaban, pero está bien. Pero ¿cuál es la explicación para nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros el que Jesús haya maldecido una higuera, perdón? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros el que los israelitas hagan todo ese desastre y ese mercado? Hermanos, yo creo que claramente es una advertencia para nosotros. Porque el Señor, igual que en el tiempo de Israel, quiere que nosotros como iglesia tengamos fruto. ¿Cierto o no? Y Él va a venir a buscar fruto. ¿Y qué se va a encontrar en su vida, en la vida de esta iglesia, en la vida de la iglesia de Cristo en el mundo? ¿Qué se va a encontrar? ¿Puras hojas o fruto? Mi abuela decía que es muchas hojas y nada de tamal. Pero eso no decía mi abuela, es un dicho, no, mi abuela no decía eso. Pero hermanos, nosotros queremos impresionar a Dios con las cosas que tenemos el día de hoy. Cultos buenos, bien organizados, todo perfecto. Bancas, sillas nuevas, no mentira, sillas nuevas, buena música, buen nombre, todo muy bueno. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere tratar siempre? ¿Qué es lo que el Señor quiere tratar? El corazón. El Señor quiere tratar nuestro corazón. La Biblia dice que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y qué dice la Biblia? Que nosotros seríamos conocidos, ¿por qué? Por nuestros frutos, por los frutos los conoceréis, dice el Señor. Entonces la maldición de la higuera, este pasaje, es una advertencia contra la religión superficial que muchos de nosotros profesamos. No basta, hermano, hermana, tener apariencia espiritual, no basta tener actividad ministerial y tener 10 días de la semana que venir a la iglesia, porque todos los días tiene cosas que hacer, qué bueno, pero eso no basta. No basta con asistir al templo los domingos, Dios busca fruto espiritual. ¿Y cuál es el fruto que el Señor desea encontrar en nosotros? ¿Cuál es el fruto que Dios quiere en nosotros? El primero y más importante es que el Señor desea que usted y yo tengamos un fruto que se llama fruto de la salvación. Porque de nada le sirve a usted estar aquí 50 años sentado si nunca ha entregado su vida al Señor verdaderamente. Entonces, yo no sé cómo es su vida, no sé quién es usted, no conozco su historia con Dios, pero hoy yo creo que tenemos una gran oportunidad de examinarnos y que venir a la iglesia y vivir en un ambiente cristiano y cantar los coritos, etcétera, etcétera, no es suficiente. Nosotros podemos ser como aquel hombre que estaba ahí sentado en las afueras del templo, la hermosa, pidiendo limosnas, se sabía todos los coros, sabía todas las predicaciones, pero no entraba al templo, porque no podía. El Señor nos permita hoy examinar nuestros corazones a todos y ver si de verdad nosotros tenemos fruto espiritual, y el fruto que el Señor va a buscar es si hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Si hubo un sacrificio por nosotros y lo hemos aceptado en el corazón. Si no, no sirve de nada. De nada sirve, usted no va a llegar ese día y decir, ay, viera que yo estuve 40 años sentado en la primera banca. Viera que yo asistí a una iglesia bautista. ¿Y qué? Dice el Señor, ¿y qué? ¿Qué pasó con el Señor? ¿Qué hizo con él? La mayor tragedia que nos puede pasar a nosotros como personas es estar toda la vida sentados en la banca de una iglesia, citando la Biblia, sabiendo los coros, sabiendo la liturgia, y nunca haber entregado el corazón al Señor, hermanos. Que no le pase a usted. Que hoy sea un momento de reflexión. Y el segundo fruto que el Señor va a buscar en nosotros es el fruto del Espíritu Santo. La Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Él va a buscar que esto no es sino otra cosa que el carácter de Cristo en la vida de una persona. Él va a buscar que usted se parezca a Jesucristo. Y como resultado, oiga esto, de una vida que ha aceptado al Señor en su corazón y que ha dejado que el Señor trabaje en él, de esa comunión permanente, podremos producir el fruto que Dios desea. Juan capítulo 15, permaneced en mí y yo en vosotros, dijo el Señor. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros y no permanecéis en mí. Jesús dijo, yo soy la vida y vosotros sois ¿qué? Los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto.
Porque, puede leerlo conmigo, separados de mí, nada podéis hacer. Y nosotros queremos hacer muchas cosas en el nombre del Señor. Pero lo que hay que hacer es estar en comunión con Dios y que Él produzca en nosotros los frutos de Él. El libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, seguramente usted se lo sabe de memoria, dice la Biblia que el Señor preparó buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. En otras palabras, no es que a usted se le ocurren las buenas cosas para Dios, es que Dios las preparó y usted las descubre cuando usted anda de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, no nos llamemos a engaño. Usted puede ser un líder, pero si no tiene una buena relación con Dios personal, diaria, no necesariamente tiene que darle cuentas a nadie. Su vida personal, si usted no tiene una relación personal con Dios, usted puede ser una planta con muchas hojas, pero sin fruto. La iglesia puede tener muchos programas, pero que no transforman personas. Los creyentes podemos aparentar madurez espiritual, pero no somos obedientes realmente. Y la pregunta esta mañana es, ¿hay fruto detrás de nuestra apariencia espiritual? Hoy venimos muy bonitos todos, ropita limpia, bañaditos, como el 95%, por ahí. Bien bonitos, bien limpiecitos, una apariencia bonita. Hoy camino a la iglesia, probablemente ninguno empezó a decir malas palabras, y cuando tenía malos pensamientos, Señor, perdóname porque voy a oír la palabra tuya hoy, ¿verdad? Pero mañana, dentro de un rato, ¿quiénes somos? Estaba pensando en la iglesia de Sardis. A veces nos parecemos a la iglesia de Sardis. En la antigüedad existía un reino que llamaba el reino de Lidia. El reino de Lidia era un reino muy rico, un lugar que se consideraba inexpugnable porque tenía grandes murallas alrededor. Un país, un pueblo muy rico y que nadie se atrevía a atacarlo. Pero unos años después, la ciudad cayó, creo que bajo el Imperio Romano, y perdió toda su gloria. Pero los ciudadanos de Lidia se sentían muy orgullosos de su pasado. Y ellos rajaban, yo soy de Lidia, yo soy de Lidia. Y ahí en Lidia estaba la iglesia de Sardis, en una pequeña comunidad. Y cuando el Señor le escribe a la iglesia de Sardis, y si usted conoce la Biblia sabe que cada uno de los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis son mensajes que se refieren a periodos de la iglesia y que también pueden ser aplicados a nosotros hoy. Pero el Señor le dice a la iglesia de Sardis, a una iglesia física real que existió hace unos 2000 años, escribe el ángel a la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. El Señor le dice, yo conozco, Sardis, yo conozco tus obras. Iglesia, yo conozco tus obras. Tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Y qué le dijo? Sé vigilante. Afirma las obras que están por morir, sigue diciendo. Y hermanos, es un texto durísimo. Un texto durísimo para nosotros, porque puede ser que nosotros tengamos un rótulo aquí en la frente que diga que estamos vivos, pero en realidad nuestro corazón todavía no ha sido convertido. Entonces, hermanos, este mensaje para nosotros hoy de la higuera tiene mucho que enseñarnos. Tiene mucho que decirnos acerca de nuestra apariencia espiritual y de nuestra vida real. Tenemos el rótulo de que estamos vivos, pero ¿realmente somos espirituales? Recuerde usted, cuando recuerde este mensaje, la higuera era visible, la vieron, la higuera de largo, era atractiva, tenía hojas, llamaba la atención, tenía señales externas de vida, pero no tenía lo esencial, no tenía fruto. Israel tenía un gran templo, una gran actividad religiosa, un montón de líderes, un montón de sacrificios, un montón de movimiento, pero no tenía lo esencial, relación con Dios. Y la iglesia de hoy tiene muchos miembros, pero no todos son convertidos. Hoy usted pregunta, ¿cuántos cristianos hay en América Latina? 20%. ¿De verdad tenemos un 20% de cristianos en América Latina? Todo el que dice Señor, Señor es creyente. Tenemos muchos miembros, pero no todos son convertidos. Tenemos mucha actividad, pero la gente tiene poca relación con Dios.
Y uno se sorprende de preguntas y cosas que uno le dice, pero bueno, ¿usted no lee la Biblia? Hay mucha adoración, pero hay poca santidad. Hay muchos recursos, iglesias enormes, con presupuestos enormes, pero hay poca dependencia de Dios. Hoy hay muchos teólogos, pero pocos siervos. ¿Cuál es la categoría suya? Vamos a orar, hermanos.